para testimonio. Y quiero dejarles saber quizás algunas cosas para que vean la influencia y el impacto de la iglesia ante los no creyentes o ante personas que no están acostumbradas a participar de un momento como este, que muchas veces lo asociamos con un momento triste. Hay personas que se me van en desconsuelo y todo eso, y como cuando hay una masa crítica que lo ve de forma diferente, la mentalidad y a veces la parte con que se va tiene un giro diferente. Y en este fin de semana, una familia expresó que han ido muchos funerales, pero es el primero que tanto en la alabanza como el mensaje, todo era positivo, todo era de esperanza, todo era, o sea, que había un ambiente diferente. Y otro, pues, expresaba que tanto los mensajes que se compartieron como las lecturas que se hicieron, pues a veces se está hablando o recordando unas cosas, pero es la primera vez que conectaban la verdad del Evangelio con lo que está ocurriendo, o sea, de una forma directa en la expresión. Y yo creo que todas estas cosas apuntan que no importa lo que pase, en todo momento y desde toda parte de la Escritura, nosotros podemos hacer una expresión de lo que es la verdad del Evangelio. Y de que nosotros vivimos una vida escondida en Cristo. Y que estamos conscientes, entendidos, y es alguna verdad que tenemos que abrazar, que la promesa del Señor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y todo aquel que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Todas esas promesas son reales y son ahora, no son de futuro. Así que en todo eso el Señor se glorifica, y doy gracias al Señor por el testimonio de la iglesia. Pues oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, damos a ti toda gloria, toda honra, porque Padre Celestial, tu sabiduría es santa, tu amor se ha mostrado en todas las cosas creadas, y no tan solo en ellas, sino en el plan perfecto que has puesto para cada uno de tus hijos, para aquellos que tú conociste, para aquellos que tú predestinaste, para aquellos, Padre Celestial, que tu Espíritu toca el corazón, y para aquellos que no solamente escuchan, sino que creen y hacen, Señor, conforme a tu voluntad. Que lo que hemos de compartir, Padre Celestial, en la clase, lo que hemos de alabarte en las alabanzas, las expresiones en oración, y tu voz a través de la palabra sea una de edificación, no solamente para nosotros como cuerpo en Cristo, sino para aquellos, Padre Celestial, que nos permites y nos das el privilegio de compartir la verdad tuya. Guarda, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. El micrófono, ¿alguien lo ha visto? El micrófono está allá, muy bien. Muy bien, hermanos. Habiendo concluido
el tiempo de compartir que hablamos sobre la segunda venida del Señor. Nos encomendamos al estudio del libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a hablar un poquito de esta parte. Antes de moverme allá, yo les había mencionado que quería compartirles de una serie de preguntas que yo había recibido. Y voy a ver cómo toco esa parte. Pues no traje las preguntas conmigo, así que no voy a entrar en ellas. Pero antes de moverme, si hay alguna pregunta sobre el tema de la segunda venida del Señor, la escuchamos y la contestamos como grupo. Si no tenemos una hora, yo todavía me comprometo en que voy a traerme el listado de las preguntas y que yo las voy a hacer y ustedes me las van a contestar. Y ese es un ejercicio que vamos a hacerlo como quiera. Pero en la mañana de hoy vamos a hablar del libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Lo que está escrito, yo se los voy a entregar. O sea, pueden tomar nota, pero no quiero que se me preocupen en esa parte, porque yo lo voy a pasar a Word y se los voy a hacer llegar. Y así pues lo vamos a continuar adelante para que puedan allí mismo entonces tomar nota. El libro de Hechos principalmente es considerado un libro histórico en el contexto del Nuevo Testamento. Fue escrito por Lucas, colaborador y compañero de viaje de Pablo. Y les voy a hacer una pregunta, porque hemos estado predicando la vida de Jesús a través del libro de Lucas, aunque nos hemos extendido a otros evangelios. Primera pregunta, ¿Lucas era un apóstol? Ajá, está bien. Bueno, pero aquí hubo un coro en esa parte. ¿Y cómo pudo escribir de Jesús si no era un apóstol? Vamos acá con Minerva. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Eso está bien, pero ¿qué más sabemos de Lucas, Pastor Francisco? Sí, es que él, debemos decir que era Dame un momento. Era un historiador, tenía una mente de historiador. Ajá. Entonces se le va a investigar, y además de investigar de primera mano. Médico, historiador, investigador. Ajá. Sí, entonces fue colaborador con Pablo, porque era su médico personal, y entonces todo lo que él narra en el libro, él lo vivió en compañía de... Médico personal, eso es importante, médico personal. Muy bien. Les voy a hacer otra pregunta de Lucas. Lucas se hizo voluntario para esta tarea. Francisco. Allá, vamos acá. Dime, Francisco. Él era escritor también. Ajá, muy bien. Él hizo esa tarea, investigó y todo eso. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quiero para que contase. No. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Lucas hizo lo que hizo? Ajá, entramos a un detalle interesante. Levantamos la mano al que quiera decir algo para escucharnos. Ajá, Pastor Francisco. En un sentido, por la intención, el libro de los Hechos es un seguimiento al Evangelio de Lucas. Ajá. Que él escribió a Lucas. Correcto. ¿Y por qué él hizo esa tarea de escribir Lucas?
¿Por qué la hizo? Ajá, allá atrás. Dame allá con Jean-Pierre. Muy bien. Y esto porque nos va a ayudar con el contexto de lo que tenemos. Dime, Jean-Pierre. Bueno, entiendo que puede ser porque él quería traer a Teófilo, que era un compañero de él, acerca de Cristo. Teófilo lo contrató. O sea, lo que quiero que vean algo, la investigación y lo que escribió fue un encargo. A él se le pagó para que documentara la vida de Jesús. Y no solamente documentó la vida de Jesús, él fue transformado por eso y continuó. Es que quiero que vean que cómo llega Lucas al panorama, porque hay personas que piensan que Lucas era uno de los 12. Él no era uno de los 12 y no está nombrado como uno de los 12. Pero Lucas fue contratado para que generara y documentara todo eso. Y de allí la transformación es tal que se convirtió en compañero de Pablo. Y estuvo con Pablo en la cárcel. Y iba y lo curaba y todas esas cosas. O sea, quien está escribiendo el libro de Hechos es alguien que cuando está escribiendo el libro de Hechos es partícipe. Es partícipe. Ya no de una investigación de qué dijo este y qué dijo el otro y cómo estamos. Parte. Y es bonito. Y todo esto, aunque contratado por Teófilo, sabemos que el Espíritu Santo obró en Lucas para que lo que escribiera, lo escribiera de lo que está viendo, pero con inspiración divina. Le compartía a Diana en estos días, hablando un poco de, cuando hablamos de la inspiración divina en la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 1, les voy a decir ahora. Y esto como una nota al calce, pero yo creo que es importante para que entendamos esa parte de la inspiración divina. Ok. Les voy a leer en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso del 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús. Esto es, ahora sí estamos hablando del apóstol Juan, hablando de Juan el Bautista. Vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije: después de mí viene un varón. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Juan? Juan era ¿qué de Jesús? Era primo. ¿Y quién nació primero? Juan el Bautista. Le llevaba por lo menos 6 meses de gabela. Pero mira cómo sigue. El cual es antes de mí. ¿Quién escribe de esa manera? Y no tan solo eso, porque era primero que yo. Así que aquí hablamos, y lo que quiero que vean es un ejemplo de lo que es la intervención y lo que es la inspiración divina en el escrito de la palabra. No es el único que podemos ir a otros
Antiguo Testamento también, que hacen este tipo de afirmación. Pero mira cómo hay un reconocimiento de la parte divina de Jesús, diciendo, este que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que viene después de mí, pero que era antes de mí, solamente por inspiración divina puede llegar esto. Otro ejemplo que utilizamos es el salmista en el Salmo 110, cuando dice, le digo al Señor de mi Señor, siéntate. Espérate, ¿de quién estamos hablando? Si en ese momento lo que estaba era David como rey y Dios. ¿Quién era el Señor de David si no era Jehová? Y vemos entonces en el Nuevo Testamento a Jesús mismo diciendo, David en el Espíritu dijo esto. Eso, y son cosas que me gusta resaltar cuando compartimos, porque a veces nosotros aseveramos correctamente la inspiración divina de la palabra, pero la gente te cuestiona. ¿Y por qué tú dices eso? Y cuando tenemos estos textos, tú puedes utilizarlo para decirle, mira lo que está aquí. Y mira lo que pasó. David 1000 años antes, y Jesús acá está hablando de lo que dijo David. Mira cómo está diciendo y mira cómo lo está diciendo. Entonces tú le llevas a la persona no algo porque es una opinión tuya, sino porque es algo que has aprendido que está en la palabra. Muy bien. Así que tenemos que Lucas fue compañero de viaje. El libro se puede dividir en dos partes. La primera es la predicación de Pedro y la segunda es la predicación de Pablo acerca de la enseñanza y obra de Jesús. Y les quiero traer algo. Se habla del libro de Hechos, como el libro de Hechos de los Apóstoles. En realidad, fuera del primer capítulo, no te habla de mucho detalle de todos los apóstoles. Se habla de Pedro, y Pedro sabemos que estuvo con Jesús. Se habla de Pablo, pero es por la aparición de Jesús directamente a Pablo. Pero hay algo en común. Aquí no venimos a hablar de Pedro o de Pablo, sino que venimos a hablar de la predicación de ellos, de Cristo resucitado. Y eso cobra vital importancia, porque tenemos en el libro de Hechos la prueba de la resurrección y la aparición de Cristo por 40 días a más de 500 personas que eran testigos oculares, y no tan solo oculares, que hablaron y tocaron a Jesús luego de su resurrección. Y eso también es importante, porque todos los apóstoles, excepto Juan, murieron porque afirmaban que Jesús había resucitado. Y cuando tú lees en las cartas de Pablo que dice, ustedes fueron testigos oculares, y unos estaban vivos y otros habían muerto. Lo que se refiere no es que testigo porque escuchaste, sino testigo porque vieron. Así que vamos a estar hablando de la iglesia naciente en ese momento. Aunque se le asigna el nombre de Hechos de los Apóstoles, su contenido apunta a los hechos de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver a Jesús, vamos a ver su ascensión y vamos a estar compartiendo entonces de la obra del Espíritu Santo
en la iglesia. Y la iglesia no una estructura, la iglesia como compuesta por todos aquellos creyentes. En la primera parte vemos a un Jesús resucitado y se narran esos 40 días luego de su resurrección y antes de la ascensión. Vamos a ver en esa primera parte cómo se presenta el reino de Dios inaugurado con un rey resucitado. Así que Jesús restaura el reino de Dios sobre el mundo. Y vamos a ver cómo esto se ve manifestado en la iglesia. Llamó a Israel a seguirle. Vamos a ver en el libro de Hechos cómo Pedro, junto a otros, están predicando y están exponiendo la verdad del Evangelio, la obra de Cristo, y cómo aquellos fariseos, aquellos escribas que acusaron a Cristo, miembros del Sanedrín, también acusaron a Pedro. Subversivo, que iba en contra de lo que estaba planteado. Así que lo que quiero que vean es que no porque Cristo murió, no porque Cristo resucitó, hubo una conversión y un cambio de lo que era la estrata religiosa de ese momento. Seguían, no reconocían y aún en día no reconocen a Cristo como el Mesías prometido, excepto unos que sí lo hicieron en ese momento y que lo han hecho hasta ahora. Y es lo que se habla también de un remanente. Coronado como rey a través de su muerte y resurrección, promete que el Espíritu Santo vendrá pronto y los llenará con su presencia. Así que en Mateo, Jesús dijo que iba a estar y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple esa promesa de dos maneras. Él asciende, está a la diestra del Padre y es el que intercede por nosotros y lo hace también a través del Espíritu Santo y su manifestación, y no es otra cosa que el Espíritu de Dios que está con nosotros. Así que no estamos solos, no estamos desprovistos y no estamos desamparados, sino que estamos guardados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Me detengo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Alessandra? ¿No hay pregunta? No, ok. Muy bien. Acá. Sí, no una pregunta, solamente mencionar que también el libro de los Hechos se le conoce como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Muy bien. Por esto, y quizás es el libro de la Biblia que donde la persona del Espíritu Santo aparece activa, ¿verdad? Y hay evidencia de que fue una persona, no una fuerza ni nada de eso. Es un libro bien importante por eso. Muy bien. Vamos a ver que se hace referencia a un nuevo templo en el reino mesiánico llamado de la presencia de Dios. Y hay un detalle importante. Hechos 1:8.
Y es importante porque vamos a ver en la narración y vamos a ver a través del escrito dos detalles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vas a recibir al Espíritu Santo, ¿para qué? Te va a dar poder para que tú lleves la palabra a todos los confines de la tierra, empezando en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Con esos primeros creyentes. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Se convirtieron. Ajá. ¿Y qué pasó con ellos? Comenzó la iglesia. Hablaban o sea, en lenguas que ellos podían Ajá. conocer. Tenían, podían hablar otros idiomas. Pero pasó algo acá con Luis. Ok. En otras palabras, cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder ¿para qué? Para ser esparcidos y llevar el Evangelio que es en Cristo Jesús. Muy bien. Y ese era el propósito y el mandato. ¿Pero qué hicieron ellos? Vamos a ver, ¿qué hicieron ellos? De allí en adelante ellos recibieron el nombre de cristianos. Vamos a llegar allá en un momentito. ¿Sabes lo que pasó? Te digo lo que vas a hacer. Es que quiero que vean, y principalmente los que están participando del estudio que estamos haciendo de la Biblia los miércoles, para que vean el patrón. Te digo lo que vas a hacer. Te capacito para que vas a hacer. Y lo tercero es, el hombre no lo hace. Lo que pasó con la iglesia después de Hechos 1:8 es que la iglesia se quedó en Jerusalén. Recibimos el Espíritu. Hablamos allí en la fiesta judía del Pentecostés, pero me quedé allí. Y como Dios cumple su plan, quiera el hombre o no, comenzó entonces, después de Hechos 1:8, que lo vamos a estar compartiendo. Esto, lo que estamos hablando es de una introducción para que como que vean la película por encima, se interesen para después entrar a los detalles. ¿Saben lo que pasó? Empezó entonces la persecución, primeramente, ¿por quién? Por los miembros del Sanedrín y por los religiosos. Y empezaron con Pedro. Pedro hizo un milagro allí y le cayeron encima a Pedro. Y siguieron aumentando la presión sobre esa iglesia naciente. Lo que trajo a lo que Luis menciona, que comenzaran entonces a moverse ¿a dónde? A Judea y a Samaria. ¿Y cuál es la importancia de que ellos se movieran a Samaria? Es que quiero ir atando elementos para que los entendamos. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Alguien que me levante la mano. Acá con Sandra y después acá. Aunque eran parte del pueblo judío, no se llevaban entre sí. Muy bien. E incluso, si mal no recuerdo, fue el que se lo tragó el pez. No, Jonás, pero eso era por otra cosa. Pero quiero regresar. Lo que pasó con los samaritanos, a lo que tú mencionas, era que los samaritanos eran ¿qué? Se mezclaron, eran mixtos, eran mestizos, ¿verdad? Para el lado de nosotros, para que lo entendamos, eran mestizos. Eran boricuas. Muy bien. Porque quiero que entiendan eso. Judíos y samaritanos no se llevaban.
daban una vuelta que era casi de 2 días por no pasar por donde vivían los samaritanos. ¿Y quién da testimonio de alcanzar a aquellos? Muy bien, y Jesús es el primero que se acerca a través de la mujer samaritana. Vemos, es que quiero que vayan viendo cómo Jesús manda. O sea, te voy a capacitar. Y empiezas en Jerusalén, que eso no estaba mal. Pero sigues a Judea, sigues a Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que los confines de la tierra no era Israel. Alguien que me busque en la palabra, Hechos 8:1. Levanta la mano, quien lo tenga. Hechos 8:1. Francisco. Y Sausto consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Viste lo que pasó? No te querías mover, no querías ir. Ok, voy a desatar entonces una persecución. ¿Y a dónde llegaron? A donde les había dicho en Hechos 1:8. O sea, y son detalles que quiero que ustedes vayan gustando de la palabra, porque son elementos que nos traen a nosotros y nos prueban cómo Dios cumple su plan. Quieras o no, su plan se va a hacer. O tú vas cuando te lo digo, o te van a perseguir para que vayas, pero vas a llegar. Muy bien. Vamos a ver la ascensión de Jesús y el libro nos presenta cómo Jesús está guiando a su pueblo a través del Espíritu Santo para ir por el mundo e invitar a las naciones a vivir bajo el reino de Dios. Otra parte que quiero que vayan atando. Tanto Pedro como Pablo, cuando se acercan a los religiosos, cuando se acercan al Sanedrín, hablan y presentan a través del Antiguo Testamento que los gentiles son parte del reino de Dios. ¿De qué estaba hablando Pedro y de qué hablaba Pablo? Donde en el Antiguo Testamento Dios, Jehová, está dando su bendición de pacto también a los gentiles. Dame un momento. En Génesis. Muy bien. ¿Dónde en Génesis, Peggy? Si te acuerdas o qué pasó. Ajá. En el Edén. Un poquito después del Edén. ¿Qué pasó, Pastor Francisco? Sí, fue a través, Dios llamó a Abraham. Ajá. Y le hizo la promesa de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien. La familia de la tierra. Y quiero que vean esto porque lo hemos estudiado en lo que hemos visto de la enseñanza bíblica. Y quiero que vean eso que está allí, cómo se ve entonces en el Nuevo Testamento. Y es citado por los mismos apóstoles para decirle, tú estás mal. Esto no es solamente para ti. Esto es también para el pueblo gentil. ¿Ok? En los capítulos del 2 al 7 vamos a ver entonces la predicación en Jerusalén. Y es lo que le estaba diciendo. Vino la bendición, pero nos quedamos allí, no íbamos para ningún lado. Pues entonces
Vamos al 8.1 para que tú veas cómo vamos a llegar a Samaria y a Judea y a los confines del mundo. Bien. Los discípulos permanecen en Jerusalén hasta la fiesta judía del Pentecostés. O sea que era una festividad. Recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas para llevar el evangelio de Cristo. Lo que estaba planteando Sandra. Porque se hacen aseveraciones de que en el día de Pentecostés vino una bendición especial para hablar lenguas angelicales. No eran lenguas angelicales. Y les explico, para saber el contexto histórico. Lo que sucedía allí es que en las festividades, y Pentecostés era una de las 7 festividades nacionales de los israelitas, venían judíos de otros sitios, que aunque eran judíos, sabían o hablaban en otros lenguajes, en otras lenguas de ese tiempo. Lo que se permitió ese día como parte de la manifestación del Espíritu Santo es que podía ocurrir una comunicación para llevar la verdad del Evangelio, y yo te hablaba a ti y tú me entendías, y tú me hablabas y yo te entendía. Básicamente eso, en una variedad y diversidad de lenguajes, que también refuerza otro concepto importante. La iglesia de Cristo no se define por una etnia, no se define por un lenguaje, no se define por una región. ¿Por qué se define el pueblo de Cristo? Porque ha creído de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de todo. Porque ya no es dado por un solo pueblo, sino que el pueblo está conformado por todos los que han creído en Cristo. Y el pacto es para el pueblo de Cristo. Eso es lo que tenemos que ver. El pacto es para el pueblo de Cristo. ¿Estamos claros allí? ¿Vamos bien? Y todo esto, bueno, estamos pasándole por encima. Vamos a entrar a hablar todo esto versículo a versículo, capítulo a capítulo, para verlo. Y también, como les dije, esto que estamos hablando lo voy a pasar y se los voy a entregar para que les sirva de base. Así que si a alguno se le quedó algo, no se preocupe porque lo va a recibir. Se levanta la oposición de los líderes religiosos. Pedro sana y predica en el templo para luego ser arrestado por los fariseos. Y la primera muestra de persecución no vino por los romanos, vino por los religiosos y pasó con Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? Alguien que me levante la mano. Sandra. Ajá. Fue apedreado hasta morir. Ajá. Que él reconoce, o sea, y allí estaba Saulo de Tarso como testigo de Muy bien. ocurriendo. Varios elementos. Es apedreado. Y cuando es apedreado, ¿qué sucedió? Él le pide al Señor que no le tome en cuenta Muy bien. Él vio, la gloria de Dios. muy bien, los cielos abiertos y la gloria de Dios. Muy bien. ¿Eso lo libró de que lo mataran? No, Pero ven acá, yo no entiendo eso. No lo puedo entender. Explícame un momento cómo es que yo estoy sirviendo a un Dios que creo en Él,
que le reclamo, que le soy testigo fiel. Es que Y él cada- deja que me caigan a pedra. Es que cada uno de los hijos de los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor los utiliza para cumplir su plan perfecto. O sea, Muy bien. independientemente cuál sea la Pero tú circunstancia crees, Sandra, acá entre tú y yo, no está escuchando más nadie. Entre tú y yo, ¿tú crees que Dios es bueno Sí. si deja que me caigan a pedra? Sí. Pero ¿y cómo es eso si las pedras me duelen? Y en el caso de Esteban lo mataron. Pero el propósito para Ajá. que él pasara por esa situación, por ejemplo, mismo Saulo fue testigo de lo que experimentó y apoyó incluso el que Esteban muriera Ajá. como fue. Está bien, pero yo entiendo eso, pero es que Dios, si tú me has dicho a mí que Dios es amor. Sí, Tú me dices a mí que Él me saca de los problemas. sí, pero ¿Y por qué no sacó a Esteban? A Esteban le cayeron a pedra. O sea, en el mundo tendremos aflicción y tendremos situaciones difíciles. ¿no? Pero ven acá, y pues entonces ese Dios no me cuida. Ese Dios deja que me caigan a pedra. No, y ustedes me conocen. A mí me gusta hacer esto porque es lo que te hacen afuera. Te van a estar tirando y yo lo que quiero es que tú te prepares para cuando te tiren, cómo salimos de esa. ¿Está bien? Pero todavía te estoy tirando. Ok, pues entonces, todavía no me has convencido. ¿Cómo tú le llevas a una persona? Y les voy a traer esto porque lo hago. ¿Qué me pasó este fin de semana? Con una persona también que estaba hablando. La persona comenzó a estudiar la Biblia, una persona no es de Puerto Rico, comienza a estudiar la Biblia por unas cosas que está viendo en internet y dice, pues yo quiero leer la Biblia y lo voy a hacer, no a mi manera, pero lo voy a hacer en mi casa y esas cosas. ¿Y qué le pasó? Se horrorizó cuando vio la parte de las matanzas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y todas esas cosas, de forma tal que se dio un trauma, apagó y dice, yo no brego más con eso, porque yo no puedo entender cómo Dios quería que pasaran esas cosas y cómo Dios daba esas órdenes. O sea que me toca a mí ir para atrás, vamos con calma, porque caemos en eso, pero tenemos que llevar a la persona desde atrás. Vamos a llegar, déjame acá y después me digo acá, mira, aquí tienes ayuda, tienes aquí un bate que quiere ayudar, pero dime. Jesús mismo, Ajá. por amor a nosotros, Él nació como hombre, vino a cumplir Ajá. el propósito que el Padre le había dado, o sea, Ajá. y se dio a sí mismo para morir por cada uno de nosotros, o sea, que ¿Y por qué? por amor, Por amor, pero ¿por qué? Y nos ama y cómo muestra su amor. ¿Vas bien? Mátamelo. Ahí, y me tienes para darme el cantazo. es que por amor a nosotros, o sea, porque Él Ajá. el camino ¿Y cómo él mostró ese amor? Enviando a su hijo. ¿Para qué? para redimir a los pecadores, o sea, para morir por el perdón de pecados. Ok, dame acá. Dame aguanta y venimos para acá. Seguimos para adelante. Va bien, va bien. Yo quiero. No, todavía, déjame aguanta. Déjame aguanta. Ok, dímelo, Wanda. Ahí, ¿cómo le damos el refuerzo ahí? Pues porque el Señor vino Ajá. para salvarnos, como dice uno, pero lo matamos. Ajá, Y vino y dio su sangre ajá, y el sacrificio para que nosotros seamos salvos. ajá, Y con Esteban, ajá, pues era una demostración de sacrificio, ajá, porque él no lo abandonó aunque estaba frente a la muerte. ajá. Y él le dio como digo yo, la bendición de que viera la gloria. Ajá. Dando Saulo que posteriormente eso lo iba a marcar cuando el Señor lo llamara. Muy bien, vamos bien. Me lo tienen ahí, Aley. Dime, Diego, y venimos para acá al frente. Según como yo lo veo, Ajá. básicamente vamos a Génesis. Ajá, Nosotros pecamos ajá, y Ajá. por Adán y Eva haber pecado, ajá, el diseño de Dios era que nosotros fuéramos eternos. ajá, Pecamos, pues nosotros no buscamos eso y es donde viene el sufrimiento, viene la muerte, viene todo eso. Y Ajá. Dios, ese infinito amor,
mandó a su hijo Ajá. para poder salvarnos y que no nos perdamos. Ajá. ¿Y qué implica? ¿Qué implica la salvación? ¿Qué implica la salvación? Que vamos a estar con él en el cielo. La salvación implica que aunque estés muerto en la carne, vivirás para el Señor. O sea, lo que quiero traer, y por qué todo esto viene, viene porque nosotros medimos lo que es la bendición y el amor del Señor a mi condición natural, a mi condición física. Entonces yo lo mido y digo, estoy bien con el Señor cuando no estoy enfermo, cuando tengo prosperidad en las cosas que hago, cuando me llevo bien con los demás, cuando me siento amado. Pero si esos elementos no están, estoy diciendo, espérate, pues entonces el Señor no me está bendiciendo o está enojado conmigo. Hay otro que dice que se ha alejado de mí. Mira, el tipo no se aleja. Él no se va, Él está. Nuestro corazón es el que se inclina ante otros ídolos, se inclina ante otras cosas y trato de utilizar esas para medirme. En nuestro caso, nuestra relación no depende de las obras porque la obra la hizo Él para con nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es un reconocimiento de una obra ya completada. ¿Te ibas a añadir algo? A Cheri aquí y después a Minerva. Yo lo que veo desde Esteban para acá, Ajá. persona, es que pues él murió, pero es que no se trata de nosotros. Lo que se trata es de compartir el Evangelio y la vida que Cristo da y la obra que Él quiere hacer. Y en su muerte dio testimonio. Entonces, regresamos a lo que hemos compartido aquí, son enseñanzas que vemos más adelante. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, cuando nosotros podemos ver que somos embajadores, que lo que hacemos no depende de mí, es de Cristo, podemos mirar lo que le sucedió a Esteban, porque Esteban dio testimonio de ¿qué? De fidelidad. Esteban dio testimonio de aquel que había conocido era más importante, había hecho algo tan trascendental en su vida que la de él. ¿Para qué? Entonces, si tú lo dices con que ver la gloria de Dios y todas esas cosas, dices, pues, ¿qué? Porque ¿a qué es lo que aspiramos? No es a ser eternos en la tierra con un cuerpo corruptible. Lo que aspiramos es a tener una vida ante el Padre, como fue el diseño inicial que hablaba Diego. Que podemos hablar cara a cara con cuerpos transformados, que ya no se van a enfermar, que ya no va a pasar nada. Entonces, aquí lo estamos viendo en cómo se ve esto de verdad. Se ve aquí en la tierra. Y nosotros podemos catalogar como injusto cosas que han pasado, cosas que pasaron con Cristo, cosas que pasan en nuestro día. Pero la finalidad es aquí. Minerva, ¿vas a traer algo más o estamos bien? Ajá, aquí. Solamente que iba a decir pues que ellos sabían que si con Jesús, que era su maestro, habían hecho todas las cosas que habían hecho, ellos no esperaban menos en ellos. Ellos iban a sufrir de la misma manera porque el Señor se los había ya se los había dicho. Eso en así. adición a eso, el Señor le dio a Esteban la bendición de saber, mira, por lo que tú viviste es lo que te voy a entregar, ¿verdad? El reino de los cielos, vas a venir conmigo. Y eso, por eso él vivió, para Muy estar con la presencia del Señor siempre. Muy bien. Así que tuvo su premio. Ajá, Peggy, John y el timbre. Cuando el Sanedrín se propuso asesinar a Esteban, Ajá. lo iban a hacer aunque Dios se opusiera. Bueno, déjame traerlo de esta manera, Peggy. No es que ellos podían actuar por encima de lo que es la voluntad de Dios. Dios permite
que estas cosas pasen para que haya un testimonio a nosotros. John. Eso eran testimonios de fe temporales, porque ya ellos sabían que lo que venía después de esto iba a ser entonces la vida eterna. O sea, ellos creyeron, que es la parte fundamental de esto. No solamente escucharon, creyeron, hicieron suyo la promesa que vemos aquí descrita, de que cuando dice que los cielos se abrieron y vio la gloria de Dios. Mira, de eso es lo que estábamos hablando este fin de semana. Y eso es lo que creemos y conocemos. La conexión con el Señor no es una cuestión futura. Nuestro espíritu y nuestra alma va ante la presencia de Señor, si hemos conocido. Si no, se me queda en el Señor hasta que venga la resurrección. Francisco, y terminamos. Es que el Señor mismo, Él modeló cómo teníamos que hacer. Porque Ajá. Él se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se hizo hombre, se humilló, se dejó morir y Él mismo también cogió y modeló la forma de que tuvo 33 años predicando. Sí. Tenemos... Y nos enseñó a nosotros la manera de cómo nosotros podemos ir a Él, Sí. si seguimos sus enseñanzas. Muy bien. Estamos todavía en la introducción, no hemos entrado a la sustancia, pero quiero que vean lo bonito, porque lo que quiero que se estimulen es lo bonito del mensaje y la enseñanza que tenemos en este libro de Hechos. Y lo vamos a pulir completo. La semana que viene espero terminar el balance de la introducción y arrancamos. Ajá, Peggy. Quiero que pidan oración por Magda, que está hospitalizada. Magda Mercado. Ok, sí, tenemos que orar por Magda. Magda Mercado. Sé que se cayó, sé que fue al hospital. Magda. Está recluida. Esa parte no la sabía. Ajá, Blanca, dime. Me bendiga, hermanos. Ella pues tuvo una fractura mayor y la operan el martes. Está hospitalizada para la operación. ¿Sabes el número del cuarto? En Perea 319. Perea 319. Ok, y lo compartimos ahorita otra vez. Gracias. Puestos en pie, terminamos en oración. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por este tiempo, porque vemos tu manifestación, vemos lo que son para nosotros las buenas nuevas de salvación, lo que es ser redimido por tu sangre, porque podemos ver el testimonio del cambio que haces en las vidas, porque nos das ejemplo y testimonio de aquellos que dejaron todo por seguirte a ti, que dejaron todo entendiendo que en ti está la vida, que en ti está la seguridad, que a medida que podemos compartir y podemos crecer en el entendimiento de lo que hace la palabra y el Espíritu, cómo transforma el alma, sea base para nosotros y para compartir con los demás. Guarda y bendícelos en el nombre de Cristo. Amén y amén.